Primeros estudiantes, muy buenas tardes. Voy a dar inicio a lo que es la clase de física. Hoy vamos a ver lo que es unos temas, lo que es tanto la energía estática como tipos de energía y fuentes de energía. Para comenzar, ¿qué entienden con la palabra energía? Buenas tardes, Liz. Esa, Buenas tardes, Giovanni. Sí, ¿qué Al entienden con la escuchar palabra? energía, ¿no será la energía básica la que tenemos nosotros de la casa? Esa es una. ¿Qué Ya. más? Energía Otra eléctrica. energía, otra energía, la de los vehículos, Bueno, energía mecánica. mecánica. Ustedes también ocupan energía, por ejemplo, ¿por cuándo tenemos qué es La nuestra energía fuente de energía? corporal también, licenciado. La energía que tenemos nosotros, dicen. Sí, en La ese caso, energía del sol, Cuando dice. trabajamos, la energía energía Los física, paneles solar solares también bastante dicen. energía solar. solar. En ese caso, en toda fuente de energía, en toda energía necesita una fuente. Nosotros para vivir, ¿qué necesitamos? La energía solar, La energía. Eh, el sol. Eh, comer, ¿Qué hacemos? La ¿Qué energía. hacemos? ¿Qué hacemos en la mañana, en la energía, tarde, en la noche? Comer. Desayunar, almorzar y merendar. Y si no Desayuno, desayunan, almuerzo y no comen, merienda. ¿cómo van a tener energía? La alimentación. Alimentación, esa es nosotros nuestra fuente de energía, lo que es la alimentación y el agua. Energía, ya vamos a ver por qué se produce, pero primero vamos a hacer lo que es conocer algo con lo que es en la energía. ¿Ok? ¿Dónde está mi presentación? Siempre pierdo mis presentaciones. Aquí está. ¿No? Aquí está. La energía, vamos a trabajar lo que es la electricidad, que es una de nuestras partes, y de la chispa estática de fuente de energía global. Una chispa estática. La energía estática es una energía muy pequeña, muy leve, que todos nosotros podemos producirle solo con el movimiento. En MDU vimos lo que es movimiento constante. Ahora sí, cuando nosotros producimos energía estática o las chispitas, casi no se ven, pero vamos a ver un poquito. Por ejemplo, hoy me puse lo que es, para hacer esta práctica estoy con pantalón de tela, bueno, de algodón, estoy con el pantalón de pijamita, pero no es para como que tengo sueño. En este caso, los pantalones de pijama son de un material súper de lana, la lana, con la fricción por estar sentado en este sillón, puedo producir electricidad. O los que han manejado, son choferes o los que han manejado por largo tiempo, han sentido que cuando se le quieren levantar suenan como unas pequeñas chispitas. Hace una Eh, chispa en el momento. Esa es energía estática. Y Otro, licenciado. ¿dónde producimos energía estática? Mediante la fricción. Los de la ciudad principalmente, todo que vivimos en la ciudad, tenemos, cuando dormimos, nuestras cobijitas nuestras famosas cobijitas de tigre. Sí, que nosotros cuando, Dicen, ¿y por qué las personas también tenemos electricidad? y a eso voy. Primero voy para Ah, parte, luego voy, justo a ese punto les voy a producir en unos momentitos. Por ejemplo, nosotros al momento de dormir nos movemos a cada rato, y peor si dormimos con pijama de lana. de oso. Si ustedes ven, si están en oscuridad total, van a ver unas pequeñas chispitas. Eso se llama fricción, producida mediante fricción. O también, ¿y por qué a veces, como en la pregunta dice, por qué las personas a veces sentimos eso? Es porque hacemos fricciones. Por ejemplo, cuando utilizamos lana, estamos sentados, luego nos paramos y por si acaso tocamos a otra persona que tuvo la misma fricción, se toca, comienzan esas chispitas. Eso se llama energía estática. En ese caso es una fuente de energía que se produce mediante fricción. O cuando estamos en comedias, en alfombras y comenzamos a mover como Gaspar, el pie y la alfombra, comenzamos a friccionar y producimos energía estática. Otro que podemos Listen, producir, sí, listen, de mi parte, listen, a mí me sabe pasar, ayer mismo me pasó eso, me estaba bajando del carro
quería cerrar la puerta y me agarró corriente durísimo y a veces igual al darle la mano a cualquiera, igual tengo esa corriente yo dentro del cuerpo. ¿Por qué puede ser eso, Lisa? En ese caso es fricción, en ese caso ocupa la ropa de lana, o está mucho tiempo sentado, o está haciendo fuerza, por ejemplo, mucho movimiento. En ese caso, cuando hacemos fricción, un objeto con otro, pues en ese caso puede ser por la ropa, si ocupamos ropa de lana o hacemos mucha fricción. Por ejemplo, cuando estamos utilizando los que, bueno, a veces ocupamos nosotros lo que es la camiseta de lana, como esta que yo tengo, que al momento que yo me saco comienza como una chispita. ¿Qué pasa? Que mi piel del cuerpo con la camiseta comienza a estar así y cuando yo me muevo comienza a hacer esto, fricción. Y mientras hay fricción, se produce energía estática. Por ejemplo, eso también produce energía calórica. Por ejemplo, hace frío y nosotros hacemos esto para calentarnos. O si ahorita hagan esto. Cogen, presionen bien y presionen y hagan eso. ¿Qué están produciendo? Un calorcito. Y por un tiempo Ajá. se ponen aquí, es energía calórica. Ahora imagínense si yo tuviera en ese caso guantes de lana. Con guantes de lana hago lo mismo, pero van a sentir un tipo de pinchazo de electricidad. O también hagan con los guantes, se flexionan y se ponen un poquito en el pelo y se dan cuenta que los pelitos se comienzan a elevarse. Eso se llama energía estática. Y van a ver por... Les cuento, un animal doméstico muy conocido que algunos tienen, algunos son muy odiarios, algunos no les gustan esos animales, pero son los más productores de energía estática porque solo pasan durmiendo, se mueven de un lado a otro, y si ustedes Los les ponen un gatos. pedacito de papel, pedacitos de papel encima de este animalito, se va a pegar en su pie, en su pelaje. ¿De qué animal estoy hablando? El gato. Exactamente, de los Gato. gatos. Los gatos son los principales conductores de energía estática. Por su piel es muy frágil y como pasan a acostar y se mueven de un lado al otro, principalmente si están en alfombras de lana o en sofás que tienen como no digo mucho pelaje o mucha felpa, eso comienzan a cargarse de energía. Porque eso algunos gatos se asustan o les cogen la electricidad y ellos mismos producen energía estática. Por ejemplo, los que tengan gatos les voy a hacer que hagan así como es. Cojan pedacitos de papel, así Dicen, ¿y chiquititos, los lo más perros? chiquito. Los perros no mucho, porque ellos tienen un pelaje más bultado, más hecho, más grueso. O a La veces, lana del gato es muy fina. exactamente, el pelaje del gatito es súper más fina. Y los gatos se producen porque ellos se acuestan, pasan todo el tiempo acostado y ellos se acuestan donde sea. Y si principalmente si hay en un lugar como la sala, los sofás, las alfombras, producen energía estática. Pues estaban bueno, déjenme mostrar, déjenme buscar si encontré, porque una vez sí vi este mal. Un gato con papeles encima. Ok. Busquemos, porque yo confío en una imagen en una clase anterior. Eh, Encontré una imagen y quería usar con energía estática. No sé. Ah, sí, pueden ver, aquí ya la encontré. ¿Por qué cree que algunos gatos cuando se levantan están así? O si tienen mucho pelaje, se ponen así. Porque como pueden ver, los gatos tienen más producción a la energía estática. No sé si alguna vez han visto un gato así en la mañana o después de acostarse. Sí, Sí, sí. Sí, licenciado. ya. Porque ellos Sí, suceden. Parece un Sí. O por ejemplo, eso sucede. Por ejemplo, si ustedes tienen abren un paquete o tienen esas pelotitas o pedacitos de papel, ustedes le botan al gato y esto automáticamente se pega en el gato. Por eso utilizo que los gatos son los principales. Ese fue el experimento que una vez hice. Y sí, lo intenté, solo que recibí la hablada de mi mamá que por qué lo ocupa el gato en otras cosas. Está de hacer entonces. Pues mándenos de deber eso a ver qué pasa. Pero no y los que no tienen gato, Tienen No, que... los No, gatos. siempre hay gatos. Donde quiera hay No, gatos. no hay gatos, No, licenciado. Lice, no, No hay eso más gatos. bien No, alguien que no tiene tenemos gatitos en la gatos. casa. No. Está feíto.
No. Al león, al gato. Bueno, si se van algunos chifas, tal vez les explique un Solo gato. tenemos un león. Voy a Oiga, comprar un gato para el deber. no, Es, no van a hacer, pero de la próxima semana es el deber. Esta semana no hay deberes. Saben que es ya una buenas. semana clase, la próxima le doy clase y el deber. Pero sí les voy a hacer un video práctico igual que en generar energía estática, pero gracias con un Solo globo. tenemos una tigresa en la casa nomás. Ujú. Bueno, algunos sí. En Electricidad. ese caso vamos a funcionar al mundo de la electricidad, cómo nos alimentamos con electricidad. Ya. Capítulo 1, vamos a ver dos capítulos sobre este. Dice, dos rostros de la electricidad. A veces la electricidad la electricidad se manifiesta en dos formas. La estática, que acumula cargas en reposo, o la dinámica, que fluye continuamente para alimentar nuestro mundo. Como les dije, la energía estática son cargas en reposo. Por ejemplo, cuando dormimos, cuando hacemos fricción o cuando estamos sentados. Por ejemplo, cuando yo trabajo mucho tiempo sentado, bueno, no he trabajado en tanto así, pero cuando me toca estar aquí fin de semana calificando, estar todo el día, se siente como el cuerpo como que comienza a doler, pero cuando me paro comienza a hacerse esas chispitas o a veces mi cabello comienza a pararse. Bueno, yo tengo el cabello muy lacio, que cuando me baño se hace muy esponjoso, esa es esa parte. Pero cuando ocupo goga, me saco la goga, mi pelo ya comienza a como hacerse medio afro. ¿Qué significa? Que cuando nos ponemos goga, la fricción con la goga, porque a veces me muevo para acá, me muevo para acá, me muevo por aquí, y comienza a hacer púas. ¿Algunos le han pasado eso? ¿O solo a mí? Se hacen como gatos. Sí, se hace el pelo. Bueno, yo tengo demasiado lacio mi pelo que comienza a, comienza a ser esponjoso cuando ocupo demasiado lo que es gobita. Ok. Como dije, esa es la estática, mediante lo que es el reposo. Pero vamos a la dinámica. La dinámica que influye continuamente para alimentar nuestro mundo. Por ejemplo, ¿por qué estamos ahorita conectados? Gracias a la electricidad. ¿Por qué funciona mi teléfono? Electricidad continua. Por ejemplo, eso sería gracias a la alimentación por energía eléctrica. Luego vamos a ver de dónde viene toda la electricidad. Ok, para que tengan entender esto. Energía estática se acumula por reposo y la energía dinámica que fluye continuamente para alimentar nuestro mundo. Todo tipo de energía que ya vamos a ver al final de la clase. Ya. Vamos a ver. La electricidad estática, como dijo, como carga de reposo. Dice que se acumula la carga eléctrica en superficies de materiales aislantes que hay un equilibrio entre las cargas positivas y negativas que potencia la electricidad. Por ejemplo, este dibujito, ¿qué es? Es un globo. Es un globo. Exactamente, un Un globo. globo, dice. Un Ya, globo, como, dicen. como saben, la goma, el globo es hecho de goma y es un material aislante. Todo con electricidad. Sí, Es algo magnético, algo así. ya, ok, el globo es goma, es una goma, igual que una pelota. Pero ¿qué pasaremos si forzamos dos aislantes? Por ejemplo, la primera aislante sería la goma y la segunda aislante, en ese caso, va a ser mi cabello. Ahorita ya no tengo globos, mi nena le di todos mis globos a mi nena. A buscar Y, globos todos. no. Ok, si cogemos un globito y lo soltamos en la cabeza y luego le acercamos al momento de que alejamos nuestro cabello, se acerca al globo, eso se llama eh, el equilibrio entre dos cargas positivas. No influye el estacionamiento hasta que salga una chispa. O sea, la chispa es súpermente pequeña. Estimado estudiante, ya les apagué el micrófono. La chispa es súpermente pequeña que no se puede ver a simple vista. Solo cuando nos podemos ver cuando estamos en completa oscuridad, primera, y segunda, cuando la escuchamos. A veces se puede escuchar o a veces cuando la sentimos. Sí, a veces la sentimos o cuando a veces cuando estamos con bastantes personas apretadas en el bus. Cuando salimos sentimos ese alivio, a veces pues, sentimos esa chispita de electricidad. No influye permanente estacionaria por la descarga de forma. En este caso, la chispa se va a descargar automáticamente. Ejemplo clásico, flotarse un globo en lana que los electrones generen carga. Sí. O flotar lana con lana o materiales cinéticos.
La electricidad dinámica de flujo constante. En ese caso vamos a ver lo que es la energía constante. Es el movimiento ordenado de electrones a través de materiales conductores como el cobre, el cobre, que, que utilizamos todos los días. Ok, aquí antes de comenzar, bueno, la próxima semana les enseño tipos de materiales antes de continuar con con la energía centrífuga, porque eso también les tengo que enseñar los tipos de material, conductores, semiconductores, aislantes. Eso les explico, me toca la próxima clase, pero sí tenía que enseñarles ahorita. Ok, como decía, energía que utilizamos nosotros diariamente. Por ejemplo, el conductor sería el material metálico, todos los metales. Por ejemplo, metales, el hierro, el aluminio, el cobre, ya dije hierro, el acero, todos los materiales que nosotros conocemos es un conductor de energía eléctrica. Los semiconductores cumplen lo mismo que un aislante. En este caso, algunos como un semiconductor es lo que ocupamos para escribir. ¿Qué tengo en la manito? Bueno, sí pueden ver lo que tengo en la manito. Bueno, ese no es un lápiz real. Ya perdí un lápiz. El lápiz es un semiconductor, la parte de grafito, porque lo que utilizamos nosotros para dibujar se llama grafito. Nosotros dibujamos en una hoja grafito, ponemos una batería y un LED, se va a encender. Es un semiconductor. Ok. Uso diario. Nosotros ocupamos la electricidad ¿para qué? Electrodomésticos, redes eléctricas, para iluminar zonas oscuras, para fábricas, para lo que es fábricas con mitología, en restaurantes, en casi todas, en hospitales, en todo. En donde no ocupamos electricidad, literalmente ahorita nosotros necesitamos Depen- electricidad para vivir, porque Dependemos imagínense, de la energía eléctrica, si no estamos fritos. por ejemplo, sí, somos dependientes actualmente de energía eléctrica. ¿Qué pasó con los apagones cuando no, estuvimos en los apagones? Nada, A no comprar podíamos generadores. a comprar generadores o a dormir. ¿Eh? Comprar espermas, dice. Sí, porque me acuerdo que justo estaba dando clase cuando era no los apagones, sino después de los apagones. No tuve suerte de cuadrar las clases con los apagones. Que justo me tocó darles clases de electrónica y dije, vamos a encender un foquito pequeño con papas. Y lo hicimos con Ya. el simulador, algunos quisieron hacer, pero me dijo, profe, iba a hacer me dijo un estudiante, iba a hacer así la práctica con las papas que usted me enseñó en clase. Dejé las papas ahí, fui a buscar el foquito pequeño para encenderlo y llegué, mi esposa ya hizo locro de papas. Y mejor le envió la foto del locro de papas, como debe. Eso me dijo un estudiante hace dos cursos atrás. Le dije, no era deber, solo era enseñanza, pero bueno, gracias por el locro, gracias por darme hambre. Orígenes de la electricidad son de algunas centrales hidroeléctricas o algunas de la naturaleza, principalmente gracias a la naturaleza, o en España le llaman Gaia, en América Latina Pachamama, o algunos nombres que le dan a la naturaleza, da origen a un recurso que es la electricidad. ¿Ok? Hasta aquí preguntas, dudas, consultas. No, licenciado. Sí, Diga, licenciado. ya, entendido. Bueno, Está entendible, Alicia. Gracias. ok, vamos con la parte de aquí. Dice, la estática versus la dinámica, el comportamiento visual. Ahora vamos a ver qué es lo que se ve. La electricidad, ay, si le puedo bajar un poquito más, ahí está. La electricidad, porque está muy grande mi presentación. Ahí está. La electricidad estática es acumulada por las superficies de los aislantes, como les dije, la goma de los globos, la lana, que son aislantes.
En ese caso, no hay flujo de electrones, se liberan de forma repetitiva como una chispa. Por ejemplo, algunos, los rayos, la descarga al tocar un metal. Por ejemplo, los rayos de, ¿por qué se producen los rayos eléctricos? Los rayos cuando De hay la lluvia. sí, exactamente. ¿Por qué se producen los rayos? Es mediante fricciones de vapores de agua. Cuando hay acumulación de vapores de agua, demasiada acumulación de vapores de agua, más lo que es la atmósfera, producen lo que son los rayos. En este caso, los rayos son energía estática, por eso es por un instante, no se produce, es como las chispas pequeñitas, pero que no vemos nosotros, pero hay los más grandes que se pueden ver que son los rayos eléctricos. Cuando vean un rayo eléctrico es energía estática. O cuando descarga a tocar un metal. Por ejemplo, cuando estamos bueno, a mí una vez me pasó cuando estaba en una construcción. Pisé un metal y me sentí una chispa. ¿Qué significa? Que estaba conectado el electrodo negativo y luego la desconectaron y todavía ese pedazo de metal que pisé todavía tenía carga eléctrica. El metal todavía mantuvo esa carga en ese caso y eso que no fue como que el encendido, solo estuvo ahí. Vamos con la dinámica, el flujo continuo de electrones que pasa por los conductores, como dije, los conductores. El principal conductor que nosotros tenemos es el cobre. Todos los cables de nuestras casas o nuestros cargadores o enchufe que está conectado a cualquier cosa, ocupa lo que es el cobre. ¿Sí? Están basados por controlar y aprovechar todos los circuitos eléctricos. ¿Sí? Electrones. Ejemplo, la iluminación, los motores, los electrodomésticos, todo lo que ahorita estoy ocupando es mediante la electricidad dinámica. Ahora sí, vamos a ver qué sería bajo flujo, alta carga y alto flujo. Bueno, por abajo decía bajo flujo. Ahí está. Baja carga, alta carga, baja carga, bajo flujo, flujo. Vamos a ver la diferencia entre flujo y carga. Si yo le hago flujo, es el movimiento de electricidad de un polo a otro polo. Ahora, ¿cuál sería la carga alta y la carga baja? En ese caso puede ir poco flujo, pero tiene una carga bastante, o tiene Dependiendo del foco. exactamente, o en ese caso, si yo cojo vamos a ver, la estática es una carga, en ese caso es carga acumulada, pero sin flujo. La dinámica, flujo continuo de electrones, dinámica controlada regulares y la estática reguladas por chispa. Ahora sí, voy a hacerles qué sería de alto flujo y de bajo flujo. Alto flujo, los cables que van desde el medidor hasta los tomacorrientes son de alto flujo. Los cargadores de los teléfonos celulares es de bajo flujo, baja carga, porque solo estoy utilizando poca electricidad y el flujo es poco. Pero si yo conecto la licuadora, es de alto flujo, pero también es de baja carga. Son diferentes en ese caso. La electricidad, nosotros ahorita actualmente controlamos la electricidad. Si necesitamos bastante electricidad o necesitamos poca electricidad. Sí. Cuando necesitamos poca electricidad, por ejemplo, como ahorita, yo apagué el foco. Si se puede ver en todas mis clases, yo apago el foco, pero prendo esta pequeña lamparita. Ahorita la apagué la lamparita, ya no me ven. Bueno, voy a dejar de compartir para que me vean. Prendo la lamparita, ay, ya se me quemó la lamparita. Ahí está. Y le puedo cambiar lo que es por amarillo, bajo la intensidad, alta intensidad. Si me pueden ver a mí aquí en la cámara, ahí estoy con alta intensidad. Le bajo la intensidad a un amarillo y luego le bajo la intensidad un poquito más. ¿Por qué ocupo eso? Porque si yo prendo el foquito, tengo demasiada luz, pero como estoy aquí en clase, prefiero un poquito baja la luz. Sí, porque si no, yo también me pasan. Sí. Ok, ¿qué más? Cuando necesito otra carga, por ejemplo, los taladros eléctricos. Sí, los taladros eléctricos, cuando quiero perforar una pared, necesito que bastante carga. Por eso a veces en algunas casas, cuando hay malas instalaciones eléctricas, no tiene, se conecta un taladro, pero se baja la luz.
Sí, han visto eso. Cuando prenden una licuadora han visto que se le baja la luz. Repentino. Está todo Sí, repentino. ¿alguien le ha ¿Qué pasado dice? eso? Así es, profe, así es. Sí, Ya. cuando conectamos la ducha eléctrica sabe bajarse la luz igual. Ok, a esas personas, a eso que les pasan eso, por favor, hagan revisar lo que son los cajetines del medidor, porque eso no es normal, están haciendo sobrecarga. La ducha está haciendo sobrecargas, creo que está conectada a la ducha, debe estar conectada a los focos. Debe ser muy independiente a todas las unidades a todas las unidades. O sea, o la ducha está haciendo sobrecarga o, o está conectado con los tomacorrientes. Y eso puede producir cortos eléctricos. Les recomiendo. Sí. Ok, José, está levantando la mano. Dígame, José. Buenas noches, Michelle. Sí, es lo que usted explica es bastante claro de lo que la electricidad es. Para una ducha hay que hacer un circuito muy aparte, muy independiente de lo que son focos de toma corrientes para otro tipo de conexión. Ese hay que hacer muy aparte. Son Sí, es cables muy bastante gruesos aparte. que jalan bastante electrones para poder una carga fuerte hacer el trabajo de la ducha. Sí, exactamente. Gracias, José, por tu aclaración. Y sí, tiene razón. La ducha debe ser muy aparte de los tomacorrientes por eso mismo, porque se pueden hacer cortocircuitos o también el tipo de cable. Creo que el tipo de cable de la ducha creo que es el número 6. Es un Ocho. cable gruesito, sólido. Es el número 10, así le dicen. Es el número 10. Gracias. Manuel Quispe, dígame. Sí, sí, justo va a ser una pregunta también. Por más que a veces el cableado esté bien hecho, pero depende, como decía, de la numeración del cable, porque si pasa que se prende solo la refri y se baja todo los focos, entonces comienza a ser como que se va a apagar la energía, licenciado. Sí, perfecto, bien. Eso también hay que tener en cuenta de qué tipo de conexiones eléctricas, el tipo de cableado. Eso es un poco más lo que es la parte de electricidad, pero también se recomienda que revisen cómo están las instalaciones en sus casas. Sí, creo que cada 2 años se le hace una revisión del sistema eléctrico. Sí, por si acaso yo tuve un problema en mi casa que se me quemaba cada 2 meses o cada mes se me quemaba el foco. Y luego me di cuenta que he estado, como decirle, la boquilla estaba mal conectada, estaba conectada a hacer una conexión directamente con los tomacorrientes. Por eso me tocó sacar los cables y hacer una conexión nueva. Ok, vamos con el nuestro capítulo 2. Y sí, ya sí tenemos tiempo. Generadores de nuestro mundo. ¿De dónde viene la electricidad? Descubre de dónde proviene y se alimenta las ciudades, industrias, hogares de nuestro planeta. Vamos, como les dije, ¿de dónde viene la electricidad? De la naturaleza. Fuentes de energía y el origen de la electricidad. La energía, bueno, son recursos naturales que proveen generalmente que se puede utilizar, se transforma, nunca se crea. Dice la energía, se transforma, nunca se crea ni se destruye. Esa es la ley de la conservación. Sí, como decía, la energía no se transforma ni se destruye, solo se crea o se evoluciona. Vamos a ver tres tipos de energía actualmente, fuentes de energía: la renovable, la no renovable y la transformación. La renovable tenemos lo que es todo lo que es de la naturaleza, fuente inagotable. Bueno, digamos, sí, inagotable, porque esto sí se puede estar algunos años o miles de años. El sol, puede haber millones de años de sol. Bueno, el sol es más viejo que yo. El viento, que se produce naturalmente, y el agua. Bueno, el agua podemos decir que tal vez algún momento nos quedemos sin agua, pero podemos utilizar otros tipos de agua, como el agua marina, que es más que tierra. No renovable tenemos lo que son recursos finitos, por ejemplo, el carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear. Energía en ese caso, lo que es carboncito, el carbón estoy hablando de igual el que ocupamos para hacer las famosas carnes de las parrilladas. El petróleo, lo que es la gasolina, que si saben que el petróleo es restos de fósiles de dinosaurios o de seres que están comprimidos por miles y millones de años.
Eso es el petróleo. Gas, dependiendo es igualmente a lo que se saca el petróleo, se genera ese gas y eso se almacena. Y la energía nuclear es mediante cuando modificamos átomos a gran expresión. Y vamos a la transformación que cambia la energía que siempre cambia en formas que nunca desaparece. Por ejemplo, cambio de energía. Aquí también la energía solar se transforma en energía mecánica, la energía hidráulica se energía en energía nuclear, la fuerza centrípeta también se genera otro tipo de energía. Es como nosotros transformamos la energía. Energía renovable, vamos con la energía, el poder inagotable, lo que nunca se va a agotar, pero también debemos tener en cuenta que estos, si no le tenemos un buen uso, no vamos a producir. Por ejemplo, energía solar. Los famosos espejos, paneles que utilizamos energía limpia. Lo malo de los paneles solares que son muy caros y hay que limpiarles constantemente por la situación climática, pero es una energía limpia y hay que tener en cuenta cuando es solar. Aprovechar lo que es recursos cuando es el sol. Energía eólica. La energía eólica son los aerogenerados, por ejemplo, los famosos molinos de viento, producida por el viento. Aquí en Ecuador sí hay energía eólica en Loja. En Loja hay una Sí, sí, planta. justo la licenciado que hay en Loja. Sí, Sí, Vincent. sí, no tengo razón. Sí, en Loja creo que está una planta que Sí, toda, sí, tienen ese procedimiento en Sí, Loja. en Loja, Vincent, ya. dicen. Esa sería una buena energía para aprovechar. Les cuento, en un país, les cuento, en un país en Asia ocupan casi el 40% de energía eólica en vez de energía hidráulica que vamos a ver después. Les cuento que es Corea del Sur, que utiliza, hay bastantes vientos en lo que es el mar, por lo cual colocaron como 2000 molinos de viento o aerogeneradores en el mar para que producir energía a su país, a lo que es Corea del Sur. Y saben que Corea del Sur es con más, uno de los países que más ocupan electricidad. Ok, energía hidráulica que es la que nosotros producimos en Ecuador, la que tenemos aquí en Ecuador, que sería mediante los movimientos presas que ocupan el agua, mediante turbinas generadores que se mueven con la presión del agua y generan electricidad. Y la famosa biomasa, que es la descomposición de recursos naturales. Por ejemplo, el famoso biogás. ¿Nosotros podemos producir biogás? Sí podemos producir biogás. ¿Cómo producimos biogás? Eh, todo lo que consumimos en nuestra casa, lo que son descompuestos orgánicos, puede ser del baño, de la cocina, todos esos recursos se almacena por un tiempo y la descomposición de ellos producen lo que es abono y también el biogás. Si nosotros sellamos bien eso, se va en ese caso a producir biogás. Veamos si les puedo mostrar un videito de cómo generamos el famoso biogás. Hasta aquí preguntas antes de preguntas, dudas, consultas, inquietudes, quejas. Está clarito, licenciado. El tema es de interesante. Muy Licenciado, interesante el tema, sí, licenciado, está claro. Sí, licenciado, una consulta. No sé, sí, licenciado, una consultita en esto de la biomasa, no sé si tiene que parecerse en algo. Si uno en una caneca grande hace madurar, por decir, unos violes sellados y cuando uno se destapa comienza a salir un gas. No sé si eso tenga que ver algo también, pero, o sea, la pregunta como es, si uno no se pregunta, no se llega a saber. exactamente. Esto si usted tiene en ese caso almacenado orgánico y se comienza a descomponer y está sellado, en el momento que se abre, ese gas que se escapa, eso es biogás. Ya, Podría gracias, licenciado. prenderse. Sí, ahí, ¿dónde está el zoom? Ya me perdí. Aquí es el zoom. Sí, eso es biogás y en ese caso es una energía alternativa. Por ejemplo, creo que ocupaban en Europa, no sé si es en Europa. Licen, Mande.
Jorge. Jorge. Ya perdí, Jorge. Aquí, compartir sonido. Bueno, les voy a mostrar, este videito es chiquitito, literalmente. Disculpe, Elisa, ¿en qué país dijo que usaban más electricidad, necesitaban más electricidad? No, bueno, Y uno de los países que ocupan bastante electricidad es Corea del Sur, pero por lo que tienen demasiado, es un país súper capital. Pero si hacemos de los países que más electricidad ocupa, sería eh, Estados Unidos y China por su gran tamaño. Pues ellos ocupan lo que es energía nuclear, energía nuclear, energía eólica y hasta energía, todos los tipos de fuentes que conocemos. Pero la que ocupa la mayoría de aerogeneradores, que es los molinos de viento, es Corea del Sur, porque ellos tienen como 2000 molinos de viento en el mar. Ok, vamos a que ese caso me avisan si se escucha. Cambiando residuos contaminantes por energía limpia y sustentable. ¿Sí se escuchó? Sí. Ya. Sí, Una licenciado. vaca o un cerdo puede llegar a producir licenciado. 45 kilos de estiércol y orina al día. Esta cantidad de desechos atrae roedores, moscas y malos olores que afectan a la comunidad, generan molestias y hasta pueden provocar multas y clausuras. ¿Sabías que con el biogás puedes lograr un manejo responsable y eficiente de los residuos y además obtener una ganancia adicional del proceso? El biogás se obtiene de la digestión anaeróbica del estiércol de los animales o de residuos agrícolas. Un biodigestor recibe los purines, los procesa mediante bacterias que descomponen los desechos y generan metano. 36 vacas pueden generar 180 kWh al mes, energía suficiente para abastecer el consumo eléctrico mensual de una casa, energía que se adapta según el tamaño del plantel, grande, mediano o pequeño. El biogás producido puede ser utilizado para generar electricidad o calor para los procesos de producción de la empresa, transformando los contaminantes en energía sustentable. Los residuos de la producción de biogás, llamados digestato, son un excelente fertilizante que puede ser aplicado en las praderas, mejorando su crecimiento y sin olores. El resultado: planteles limpios, una comunidad a salvo de contaminación y ahorros o ingresos extra para la empresa. Cámbiate a la producción limpia, la eficiencia energética y las energías renovables. Ya. Ok. Como podemos ver, el residuo de las vacas es principalmente de lo que se produce biogás, pero también podemos producir mediante las descomposiciones como dijo, descomposiciones agrícolas, por ejemplo, las cáscaras de las verduras, las cáscaras de residuos que nosotros tenemos, incluidos los desechos humanos que nosotros nos almacenamos y se produce, creo que sí es la señal, creo que Jorge, le está yendo, porque sí tuve problema que no le escuchaba, Jorge. Ok. Como le estaba diciendo, esta descomposición natural produce un tipo de gas. Cuando se descompone esas cosas, comienza a reducirse y se produce un tipo de gas. Por eso esa descomposición le ponen en un tipo de bóveda que no escapa olores y se conecta a una manguera que se carga, tanto se puede cargar a un cilindro. Ciérrale, porque no me dejan escuchar. Ya, les apaga el micrófono. Ahí. Que produce una manguera para que se conecte a a un tanquecito y eso ya sería el biogás. Sí. Y ese gas, como dice, podemos producir electricidad mediante lo que cuando utilizamos cilindros de gas eh, para prender focos. Por ejemplo, me acuerdo, ya no se ocupa ahorita, pero me acuerdo que hace años los taxis en la costa de Guayaquil o en la costa más principalmente ocupaban cilindros de gas. Claro, más antes, sí. Sí, todavía se ocupaban cilindros de gas. Esos cilindros de gas producían lo que es para encender lo que es chispa. En el momento de prender chispa, generan electricidad mediante el calor. Sí, energía calórica a energía eléctrica. Por eso se llama la parte de transformación, la transformación. Ya. Sí. Vamos, ok. Siguiente, la biomasa, como dice, es una que produce calor, o en ese caso, gracias a los residuos naturales.
Hay algunas que utilizan los biogás, por ejemplo, más en la agricultura, pero dice que se puede producir biogás, se hace un hueco, se pone en un, como un tipo pozo, se tapa bien, ahí ponen los desechos y con el tiempo comienza a descomponerse. Y ese es un abono natural también. Ok, vamos a ver lo que sería fuentes no renovables. El legado fósil en la nuclear, en este caso, son recursos finitos. ¿Qué significa finito? Que algún día se puede acabar. Tardaron millones de años en formarse, en este caso de aprecio, cuando los dinosaurios se extinguieron o hubo la muerte, ellos se quedaron, sus restos quedaron ahí y con el tiempo creció tierra. Y la presión de la tierra con sus organismos le convirtieron lo que es, ahorita es petróleo. O sea, si nosotros mantenemos esta composición, nosotros en un futuro, en miles de años, en millones de años, seremos petróleo. Pero estoy hablando de millones de años. Por eso, desde que se extinguió los dinosaurios, pasaron miles y miles de millones de años, que por eso se produjo lo que es el petróleo. Hoy el famoso gas natural. Ahí sí se dan cuenta que la descomposición de estos organismos que se producieron en el petróleo, en el fondo crearon un gas natural. Cuando se descomponía un objeto, se producía el olor y se mantenía sellado. ¿Por qué cree que si nosotros cavamos unos 4.000 o 5.000 metros de altura, sale un pequeño gas? Porque el gas se mantiene debajo de la tierra, entre las capas. Hay también lo que se llama el famoso gas natural. El carbón mineral en ese caso genera mediante las turbinas lo que es la quema de madera o piedras que se pueden ocultar. Por ejemplo, el cuarzo. Cuarzo se llama, es una piedra muy finita como la madera que se quema y se produce carbón natural. Esos fueron los primeros carbones naturales que ocupaban. Luego se dieron cuenta que es más fácil sacar de los arbolitos. Y la última energía nuclear, que es la función atómica. Uranio, mezclan uranio con algunos componentes y le meten a altas velocidades o lo queman. Y por eso la energía nuclear es la energía más peligrosa y más contaminante. Porque para hacer un poco de electricidad deben quemar miles de millones de átomos de uranio. Y el uranio es un material súper peligroso tanto para el ser humano que para la naturaleza. Sí. Y para finalizar, el futuro energético, la transición. Nosotros que debemos utilizar energía eléctrica, dejar lo que sería a un lado lo que ya sería la quema de petróleo. Por ejemplo, los autos eléctricos que, bueno, hasta ahorita no soy tan famoso de los autos eléctricos, pero lo que ya estaba leyendo, analizándole, viendo más o menos, ya pasaron unos 5 años desde que ya se comercialización los autos 100% eléctricos, es una buena alternativa. Ya dejamos lo que es la quema de petróleo y nos centramos un poco más a la electricidad. Reducir la emisión de combustibles fósiles, como decir, menos gasolina y utilizar otros tipos de energía. Por ejemplo, la energía solar. Si necesitamos, eh, si necesitamos cocinar, utilicemos un poco lo que cocinemos en leña en vez del gas. Utilizar un poquito más eso. Innovación, como dice, en vez de cambiar todo esto. Esa es una para mejorar el futuro, pero no es tan, como decirle, no es tan fácil también, porque también hay recursos que sí se deben mantener, pero también hay que construir un futuro un poquito más. Esto sería todo, mis estimados. Hasta aquí finalizo. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes, quejas. Muy buena la clase, licenciado, bastante Entendido, expectante. gracias. Ojalá Licenciado, una consulta. Sí, Dice, Sí, Lisa, buenas noches. Sí, bueno, En el consumo ahorita como dice los carros eléctricos, ¿es más factible con una carga normal o sí abastece un poco más?
Bueno, te voy a explicar un poquito más lo que yo analicé con, bueno, con el Ahí BAI. sí, gracias. Les cuento. Porque yo les voy a contar. Una temporada yo hacía mi chauchita con lo que la empresa Forward y ellos sortearon un auto BAI y justo iban a regalar el auto, el premio mayor era el auto BAI, que es un eléctrico, era 100% eléctrico. Y por ahí de curiosidad estaba el dueño de BAI, ahí justo ahí, y por ahí le dije la misma pregunta. ¿Es factible una carga? Y me dijo que una carga te puede durar hasta 150 kilómetros autónomo. Y se carga, si tú conduces en cuesta para abajo, ahí se te carga. Sí, el ahorro es menos. Pero ¿dónde se te va a gastar más dinero, más energía cuando subes en cuestas o comienzas a acelerar? Pero si tú conduces en un plano o en una bajada, no se te va a consumir mucho. Y te alcanzaría, por ejemplo, si te vas de aquí a la playa, te va a alcanzar completamente un viaje de ida y vuelta tranquilamente. Sí, Ahí, Licen, una Alison, preguntita, gracias. por ejemplo, ahora las luces de las calles también ya es con los paneles solares y los carros también podrían funcionar con eso. paneles solares, sí. Puedes ocupar ese. Ejemplo, quisieron sacar los autos eléctricos en Japón con paneles solares, pero el problema que necesita paneles solares infinitamente grandes para generar tanta electricidad. Por eso ocupan los paneles solares para energía de hogar o en algunas empresas que ocupan un voltaje no tan alto, sino un voltaje normal. Angélica, Dicen, yo tengo una pregunta. dígame. ¿Qué de cierto es que en realidad, bueno, yo desde que tengo uso y razón, mi mamita siempre cocinó en leña, Ajá. pero hubo un tiempo que mi mamita se enfermó de algo y el doctor le dijo que, o sea, totalmente le prohibió que cocine y en leña porque eso le está afectando a los pulmones, pero dando gracias a Diosito, mi mamita hasta ahorita está bien, pues Mm, entonces, ¿qué de cierto es de eso? Y esa es mi pregunta, dice. Bueno, le voy a hablar de una parte personal. Bueno, mi familia, la parte de mi familia es de Nanegal y allá es campo. Toda su vida, desde mis abuelos, tatarabuelos que yo he escuchado, siempre cocinan en leña. ¿Cuál es el problema el pequeño problema de leña sería si es el humo, que genera mucho humo, que tal vez por absorber ese humo, tal vez se enfermó de los pulmones. Por eso dice de los pulmones mediante la respiración. Sí, lo que es la cocina en leña, a mí me digo, yo que he probado la cocina en leña, es súper más fácil, más rápido en cocinar y también es un poco más rica. Solo lo único malo es que cuando le cocino demasiado con demasiado fuego, esa ceniza cae en la comida, por eso se debe tapar bien. Sí, es lo único que Pero bien tal más vez rico, ahí dice. es la parte que mal de la cocina, que la comida se ensucia mucho con las cenizas, que por eso se recomienda cuando se cocina en leña, bien tapado. Y cuando se quiera ver, se levanta, está bien cocinado, pero se tapa enseguida. Y evitar no prender tanto fuego, sino un fuego normal, tranquilito. Sí, es rica la comida en leña. Y es un recurso, por ejemplo, allá en Nanegal, la leña no cogen, no botan árboles, sino los árboles que se caen, los viejitos, y ahí se secan y sacan. Y no necesito un gas, solo lo único difícil es encender la leña. Yo me demoré media hora en encender la cocina de allá. Ya. ¿Alguien otra pregunta? Dicen, una pregunta también sería, ¿no? O sea, los paneles solares no alcanzarían para prender un generador, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, los paneles más grandes para un hogar son paneles de 1,50 por 2 metros, son hipermente grandes, que producen desde 10 a 60 watts,
¿Qué significa 60 watts? Que es necesario para prender un foco, un toma corriente suficiente. Ahora sí, para sostener toda la casa sí se necesita por lo menos unos 6 paneles solares. Y también lo que es un sol profundamente grande. Lo bueno es que aquí nosotros nos encontramos muy cercano al sol, tenemos un sol fuerte, pero sabemos que en Ecuador, principalmente en Quito, donde yo estoy, el clima es bipolar. Hace un solazo y luego hay una lluvia, una lástima. En serio. Por ejemplo, hoy de mañana amaneció frío, a las 10 de la mañana hizo un solazo y ahorita en la tarde acabó de llover. Miguel, dígame. Licenciado, bueno, más bien es tipo conversaciones, ¿no? Al parecer ahorita, que bueno, no sé, pero parece que el sistema por medio de solar, como que nos falta todavía la eficiencia y también es muy costoso, es muy caro. Por ejemplo, yo Exacto. puse para alumbrar en una propiedad las lámparas, una que no, la estructura era en sí mal, con el viento se volaron las lámparas y se Ujú, acabó los $90 de la lámpara. ya. Y otra que, y bueno, eso fueron como 2 o 3 lámparas que se cayeron. Y luego también la luz no abastece mucho tiempo al inicio como que enciende bien, pero ya pasó unas 2, 3 horitas, ya se apaga y a la madrugada ya está casi oscuro. Entonces Ujú, como que no han sido efectivas todavía las lámparas y ya ha sido un gasto como si casi en vano. ujú. Esa es la realidad de las realidades ahorita. Sí, le cuento, yo también donde mi difunto jefe que una vez él me compró una lámpara chiquitita con que tenía energía solar, se cargaba energía solar. Ah, exacto. No iluminaba mucho, dijo, para ponerla en el balconcito que ilumine un poquito. Las 2 primeras semanas iluminó. Ya, él ya es fallecido 4 años. Yo el día de ayer, el día lunes, me fui a hacerle una muestra, volví a esa casa después de unos años y mi lamparita ya solo de los 5 LED que tenía, solo vale un hito. Y es eso, Ujú. lo malo de la energía solar es costosa, pero también no es tan durable. Por ejemplo, y también como dice, es costoso y como sabemos, el clima no sabemos si es bueno o es malo. En plantas en grandes cantidades funciona, pero como necesito, ejemplo, si yo quiero instalar paneles solares en mi casa, debo completar todo mi techo de paneles solares y no solo depender de paneles solares, sino depender de otro tipo de energía. Por ejemplo, uno de que puede ser sustentable como energía limpia es la energía aerogeneradores, los famosos molinos de viento, porque creo que es más factible el viento que el sol. Sí, principalmente lo que vivimos en la sierra o en la costa, por ejemplo, en los mares, como en Corea, como les decía, en los mares sopla un viento, en las montañas sopla un viento, pero también lo malo de esto es muy costoso. Manuel y Patricio creo que tenían levantadas las manos. Vamos con Manuel. Licenciado, una consultita o un recuento de antes. Usted decía que cuando uno se fricciona producimos calor, hacemos una chispa. ¿Te recuerda de pronto cuando había las bicicletas que funcionaban con el dínamo y uno en Ajá. la noche tenía que pedalear duro? Porque si usted pedaleaba duro, el dínamo comenzaba a hacer más fricción y se alumbraba bastante el foquito de la bicicleta. Pero usted llegaba a una cuesta y comenzaba a pedalear despacio, automáticamente eso deterioraba y quedaba como si fuera una penita de una linterna muy pequeñita nada más. Eso era lo que le quería contar. Sí, en ese caso sí, los dínamos eran como unos pequeños fosforitos. Mientras se prendía la cabecita o giraba o se tocaba o había fricción, generaba un tipo de electricidad. Eso también se llama, eso sí es energía estática, mediante fricción. Por ejemplo, también de las bicicletas de Quito hubo esto que cuando se pedaleaba se generaba electricidad. Eso también era otro tipo de energía que sí se supiera como energía limpia. Pero como saben, es un poco costoso, energía limpia, pero podemos utilizar. ¿Qué sería en este caso si las empresas privadas utilizaban? Por ejemplo, hay empresas que aquí en Ecuador se ocupan energía limpia, pero principalmente
con el agua. Les cuento, el Cirano, una empresa que yo conozco es el Cirano. El Cirano es de que es la panadería Quinquito, dice que el agua de ellos es reutilizable. Le procesan el agua y esa misma agua utilizan para todo lo que es el riesgo de la planta y para lo que son baños, así. Eso sería todo. Ya ha sido las 7, ya me pasaron. Tomo lista, pléname en cámaras. Ya para irnos. Creo que esa clase sí me largué un poquito. Gracias. Ok. Estaba interesante. Sí, bueno, en este caso cuando se toma en cuenta un tema, sí se hace interesante. A veces no te das el tiempo y ya vas 2 horas hablando. Estuvo súper bueno ahí el tema. Está demasiado corto el tiempo. Sí tengo todavía 9 minutos para que puedan descansar hasta que le toque con la profe Joana. Ya mismo manda el link. No, ya envió. ¿Ya Ya envió? envió ya. Envió Sí, ya. ya está, ya. Ya Sí. envió. Sí, ya envió porque ocupamos el mismo Zoom y Ajá, ya me va ya a ha mandar llegado. sacando. Ya me va a dar sacando, profe. 4. Hoy sí estuvieron, hoy hay más estudiantes que ayer. Creo que los que faltaron ayer están ahorita conectados. ¿Quién faltó ayer y está Ayer ahorita había conectado? 135 Yo estaban ayer. dicen, Sí, porque. yo listo, la verdad. Estábamos en el trabajo ayer. Sí, revisar 130. las 6. Y pues sí, porque el día de ayer yo cogí, cuando tomé captura, 5 paneles. Hoy están 6 paneles. Ahí están los que ya. Revisarán la clase. El día de ayer ya subí la clase a YouTube para que puedan ver. Como saben, hoy es inicio de módulo, ya es mitad del curso, ya acabamos. Al fin la mitad del curso. Solo falta la otra mitad y listo. Ahora ya es la bajada nomás. Solo falta la bajadita. Y el choque de los exámenes. Eso. No se preocupen, los exámenes los voy a tomar como el examen de ubicación, así les voy a ayudar. A ver si. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Ya, fue un gusto. Mil gracias.